Over the past few years, En los últimos años, as you have heard me como me han oído decir, say that the que word la palabra Jesus que used Jesús about usó sobre sí mismo, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, me has oído mencionar cómo eso realmente me ha cautivado. Mientras buscaba al Señor al respecto, la comprensión que el Señor me dio del significado de esa palabra es, Jesús dijo, soy un hombre ordinario. Es el hijo de un hombre ordinario. ¿Sabes? Si realmente lo piensas, que Dios Todopoderoso caminó por esta tierra y se llamó a sí mismo un hombre ordinario. Y miré alrededor de la cristiandad a todos los grandes predicadores y no pude encontrar hombres ordinarios. Todos eran grandes hombres. Pero eso se apoderó de mi corazón. Dije, Señor, quiero ser como Jesús. Quiero ser un hombre ordinario hasta el final de mi vida. Tengo que pensar así, que soy un hombre ordinario, no alguien especial. Porque entonces podremos ayudar a todo el mundo. La mayoría de la gente del mundo no tiene talento, no es famosa, not no sabe hablar bien. La mayoría de la gente del mundo es gente corriente. Y si quieres ayudarles, debes estar dispuesto a ser una persona corriente. Entonces podrás ayudar a todo el mundo. Pero hay una gran lujuria en nosotros por ser algo especial, o alguien especial de destacar entre la multitud, de ser diferentes, de demostrar que podemos hacer algo mejor que los demás. Tal vez sea cierto, Dios te ha dotado así. Pero si detrás de eso tengo el deseo de mostrar a los demás que soy un poco mejor, haces que esa otra persona se sienta pequeña y nunca podrás ayudarle. Cuando miro a Jesús en las Escrituras, cuando leo la Biblia, no la leo para obtener doctrinas y mensajes. No, me llama la atención mucho 2 Corintios 3, verso 18, que dice, en un espejo el Espíritu Santo nos muestra la gloria del Señor. Así que leo la Biblia para ver a Jesús un poco más claramente. Tú sabes, descorrer el velo un poco más y ver su vida. Dice que Jesús dijo que el Espíritu Santo cuando venga les mostrará cosas sobre mí. ¿Conoces ese versículo? Es un versículo precioso. Juan capítulo 16. Tanta gente está deseando el poder del Espíritu Santo para ser grandes predicadores, hablar en lenguas o hacer milagros. Yo te diré por qué. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Juan capítulo 16. Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de las cosas mías y las revelará. Divulgar significa revelártelo. Revelar significa que se refiere a cosas secretas, no a las cosas obvias. No necesitas que el Espíritu Santo te diga que Jesús resucitó a los muertos. Esto está escrito en la Biblia. Ni siquiera tienes que ser un creyente para entenderlo. No necesitas ser creyente para saber que Jesús caminó sobre el agua. Está escrito en la Biblia. Ahí no hay revelación. Revelar es una palabra que significa que hay un pequeño secreto que el Espíritu Santo te cuenta. Cuando Él venga, tomará de algo mío que la gente no puede ver y te lo revelará. Es como susurrarte algo al oído. No porque alguien sea especial. Dios no tiene favoritos especiales. Todos son sus favoritos. Él no tiene ninguna parcialidad. Pero hay algunos en su pueblo que están muy ansiosos por ver cómo es Jesús y que buscan al Espíritu Santo y dicen,
Muéstrame la belleza de Jesús, porque solo entonces podremos ser como Él. Segunda de Corintios 3, verso 18 dice, primero Él te mostrará la belleza y luego te hará como Él. Muchos de nosotros queremos ser como Jesús. No puedes ser como Jesús antes de verlo. De lo contrario, nos haremos una idea de Jesús a partir del mundo. El Espíritu Santo tomará de su vida y te la mostrará. Y quiero decirles a todos vosotros que este debe ser el gran anhelo de vuestro corazón. El Espíritu Santo tomará pequeñas partes de Jesús y os lo mostrará. Y una de las cosas que me mostró fue un hombre corriente durante toda su vida en la tierra. Y eso me cautivó. No puedo perderlo de vista. Yo digo, Señor, quiero ser un hombre corriente. Nunca quiero decir nada o que la gente tenga la impresión que soy algún tipo favorito de Dios, lo cual es una absoluta tontería. No creo que Dios tenga ningún favorito. Soy padre. Honestamente, puedo presentarme ante Dios y decir que ninguno de mis 4 hijos es mi favorito. Todos son mis favoritos, por igual. Y Jesús dijo que el mejor padre terrenal es malo comparado con Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios tener favoritos? Si eres hijo de Dios, ¿crees que yo soy más favorito de Dios que tú? ¿O crees erróneamente que eres favorito de Dios en comparación con los demás? Eso es una absoluta tontería. Me ha ayudado mucho saber que Dios no tiene favoritos. Todos son iguales. Y lo que hizo por Jesús, lo hará por ti. Recuerdo cuando entendí esa verdad, hace casi 38 años. Fue entonces cuando escribí esa canción. Se apoderó tanto de mi corazón. Lo que hizo por Jesús, lo hará por ti. Y eso me desafió. Señor, ¿es realmente cierto? Y el Señor dice que sí. Si cumple las mismas condiciones que cumplió Jesús. Básicamente, Jesús cumplió una sola condición. Siempre se humilló. Eso es todo. No son 25 las cosas que hizo. Una cosa, siempre fue humilde. Así que nunca hizo su propia voluntad. Siempre se humillaba y decía, Padre, haz lo que quieras que haga. Ese fue el secreto de su vida. Y en sus momentos privados, cuando pensaba en sí mismo como un hombre corriente. Se relacionaba con la gente como un hombre corriente. Así que eso me ha llegado tremendamente al corazón. Y en Efesios capítulo 1, versículo 4, está esta otra verdad que realmente me ha ayudado. Me ha dado un sentido de que aunque soy un hombre ordinario en la tierra, yo estaba en la mente de Dios antes de que el mundo fuera creado. Es una verdad asombrosa. Efesios 1, verso 4. Nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. La fundación del mundo fue en Génesis 1, verso 1. Pensamos en el principio, eso es en el principio en lo que se refiere a la tierra, pero ve más allá, antes de Génesis 1, verso 1. Y me verás a mí en la mente de Dios, no solo yo, tú también, si tienes fe para creerlo. No creo que seas tú. Bueno, eso depende de ti. Si no crees en Efesios 1, verso 4, no puedo hacer nada al respecto, pero lo creo, que me eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea que no soy una persona ordinaria a los ojos de Dios. De todos los millones de personas que hay en el mundo, me eligieron en Cristo antes de la fundación del mundo. Y si has rendido tu vida al señorío de Cristo, Él también te ha elegido a ti. Eso te da un tremendo sentido de valor ante Dios. Y al mismo tiempo, cuando caminas con los hombres, eres un hombre ordinario. Necesitas ambas cosas. Cuando te presentas ante Dios, tienes tanta audacia. Porque Él te eligió, te perdonó, borró tu pasado y te vistió con la justicia de Cristo.
Y sin embargo, cuando te presentas ante los hombres, no eres más que una persona corriente. Y te mezclas con la gente, te mezclas con los niños a su nivel, te mezclas con los jóvenes a su nivel, te mezclas con gente mayor a tu nivel, pero eres una persona corriente. Así es como debemos vivir en esta tierra. Tuve la gran bendición de escuchar el Evangelio desde que era un niño. Solía ir a la escuela dominical cuando tenía 10 o 12 años y escuché el mensaje puro del Evangelio, que Cristo murió por mis pecados. Solía leer la Biblia todos los días, nunca me levantaba de la cama sin orar. De niño, mis padres me enseñaron eso. Mi padre era creyente antes de que yo naciera, pero yo no había nacido de nuevo, a pesar de todo eso. Y me tomó años antes de estar realmente seguro de que ahora pertenecía a Dios. Creo que muchas personas nacidas en hogares cristianos son así. Yo estaba seguro cuando se salvaron. Yo le pedí al Señor que entrara en mi corazón, no sé, tal vez unas 100 o 200 veces. No sé, fueron muchas veces. Y una de las primeras cosas que aprendí fue: mientras no estés seguro de que Dios te ha aceptado, serás un rebelde. Yo lo era. En casa, por el entorno protegido que me proporcionaron mis padres, no podía recaer. Pero una vez que me fui de casa y fui al ejército, me fui de casa a los 15 años para ingresar a la Academia Nacional de Defensa. Y los siguientes 4 años y medio me entrenaron para ser oficial de la Marina. Y ya sabes, estaba expuesto, de repente expuesto al mundo. Y debido a mi formación en la escuela dominical, Dios me guardó de pecados más graves. Pero yo era mundano, como cualquier otro. Y a los 18 años y medio ya ganaba mucho dinero. A los 18 años y medio ya ganaba dinero. Y a los 19 años y medio descubrí que estaba vacío en el mundo. Fue entonces cuando me convertí. Y fue cuando leí un versículo. Estaba leyendo la Biblia un día y estaba de turno en la base naval. Y leí Juan capítulo 6, verso 37. Es un verso que pude haber leído muchas veces, y muchos de ustedes también. Pero a veces un verso te golpea. Es como si explotara tu mente. Bueno, eso es lo que pasó. Al que venga a mí, ciertamente no lo echaré fuera. Eso fue todo. Ahora ya lo sabes, has leído ese versículo muchas veces. Pero de alguna manera, en julio de 1959, yo tenía 19 años y medio, leí ese versículo y dije: Señor, he venido a ti cientos de veces. Y Él dijo: nunca te he echado fuera. Y yo lo creí, eso es todo lo que hice. No era perfecto, no había vencido el pecado. Quería dejar el pecado, quería entregar mi vida a Jesús, pero aquel día creí que Jesucristo me aceptaba y mis recaídas se detuvieron. Por eso le digo a la gente, si no estás absolutamente seguro de que Jesucristo te ha aceptado, te digo que seguirás desanimándote hasta que estés seguro de eso. Y si crees que tienes que ser lo suficientemente bueno y hacer algunas cosas, creyendo que solo así te aceptará, nunca serás lo suficientemente bueno. No serás lo suficientemente bueno en 100 años. No creo que hoy sea lo suficientemente bueno para ir al cielo. Si llego hoy a la puerta del cielo y me pregunta ¿qué te califica para entrar?, tengo que decir lo mismo que dice una persona recién convertida. Soy un pecador, pero Jesús murió por mí. Eso es todo. Así que no dejes que el diablo te lleve a un evangelio de obras. Y tú crees que tienes que hacer esto y aquello para que Dios te acepte. No. ¿Deseas apartarte del pecado? ¿Crees que Cristo murió por ti y resucitó y lo recibes como tu Salvador? Ya está.
Te insto a que pongas esos cimientos y te contaré mi experiencia. Eso fue en julio del 59, hace 55 años. Fue como si hubiera echado el ancla para usar el lenguaje naval y mi barco nunca se hubiera movido. Desde ese día hasta hoy, nunca he dudado del hecho de que me he convertido en un hijo de Dios y Él me ha aceptado. No puedo reclamar ningún crédito por ello. Solo creo en la palabra de Dios. Creo que incluso esa fe me la dio Dios. Así que quiero animarte, si no has llegado hasta ahí, debes llegar allí muy rápido, porque nunca podrás progresar hasta que pongas estos cimientos. Una vez que puse estos cimientos, lo siguiente fue oír a la gente hablar del bautismo. Iba a una asamblea de los hermanos donde hablaban del bautismo, pero nadie me obligaba a hacerlo. Estoy agradecido por eso. Sabía que había dos personas que decían que los niños deben ser bautizados y una vez que son bautizados ya está. No necesitas bautizarte de nuevo. Pertenecía a una iglesia llamada Iglesia Ortodoxa Jacobita. La gente dice, ese es el lugar donde la gente necesita convertirse, no la asamblea de los hermanos. Ellos ya están convertidos y te bautizas, esta iglesia te echa. ¿Cómo vas a convertir a la gente allí? Me pareció un argumento muy lógico. Así que estudié la Biblia y descubrí que no hay ni un solo versículo sobre el bautismo de niños. Una vez pensé en escribir un libro titulado Lo que la Biblia enseña sobre el bautismo de niños, en 4 páginas en blanco. O eso es lo que la Biblia enseña sobre el bautismo infantil. Así que estaba convencido de que estaba mal, pero no acepté el bautismo. Y durante 1 año y medio, cada vez que me arrodillaba para orar, oía a Dios que me decía, y cuando digo eso, quiero decir en mi corazón, tú no me estás escuchando, ¿por qué debería escucharte? Así que esa es la segunda cosa que aprendí. La primera fue la seguridad de la salvación. Así que otra cosa que necesitas aprender después de eso es que si Dios te ha dicho que hagas algo, incluso una cosa pequeña como el bautismo es solo ir al agua y salir. Eso es todo. Y si tú no lo haces, espera que Dios te diga, no me estás escuchando. ¿Por qué debería escucharte? Podría ser cualquier cosa, no sé lo que Dios te está diciendo. Ve y pide perdón a alguien. O ve y devuelve ese dinero que tomaste injustamente. Pero si no lo haces o lo pospones, olvídate de pedirle a Dios que responda a tu oración. Olvídate de eso. Y finalmente me harté tanto que dije, no me importa si me expulsan de esta iglesia. Quiero bautizarme. Así que a los 21 años me bauticé. Y eso fue, ya sabes, como salir de la atracción gravitatoria de la Tierra al espacio exterior, donde empiezas y ya sabes, el cohete cuando se eleva y durante mucho tiempo está luchando, porque está luchando contra la gravedad. Y luego se mueve fuera de la atracción gravitatoria de la Tierra. Y entonces no hay nada que lo detenga, simplemente se desplaza. Es algo así lo que me pasó a mí. Entonces, cuando me bauticé, no sé, hay una palabra en español que se llama exponencial. Un incremento de la velocidad que significa que incrementa no de 2, 3 o 4, sino de 2, 4, 8, 16, 32, 64, así. Así que eso es lo que me pasó a mí. Así que me di cuenta de una cosa allí en el bautismo, aunque es una cosa tan simple, entrar en el agua y salir, pasó en mi caso, fue un gran paso en mi vida. No fue algo ordinario. Por eso nunca obligo a la gente a bautizarse. He dicho que te bautices cuando estés seguro de eso. No quiero que solo sea como un ritual por el que pasas. Sé lo que significó para mí. Igual que casarse. Si no te casas, ya sabes, por descuido, o que es solo juntarse durante 2 días. ¿Y qué pasa en un matrimonio? Casi nada. Pero es algo muy significativo. Una vez que di ese paso, Dios comenzó a mostrarme el siguiente. Y el siguiente paso en mi vida era, hasta donde yo sabía, haber querido renunciar al pecado. Quería dejar de ir al cine. Y
Solía ir con mis amigos al cine. Solía invitarles y llevarles. Y un día 2 compañeros de la Marina se acercaron y dijeron, porque en la base naval teníamos un cine dentro de la base naval para nuestra gente. Solían conseguir películas y proyectarlas allí. Me pidieron que fuera con ellos. Y de repente me dio miedo decir que no, ahora no voy al cine. Pensarán que he perdido la cabeza. Así que me fui con ellos. Y cuando íbamos caminando hacia el cine, yo iba gimiendo interiormente. Señor, ¿cómo salir de esto? Por favor, ayúdame, ayúdame. En una oración silenciosa. Esa es la tercera cosa que necesitas aprender cuando estás en apuros. Ora en silencio a Dios, y si Dios ve que realmente quieres algo, hará milagros por ti. Llegamos al teatro y allí había un cartel que decía, no pudimos conseguir la película a tiempo hoy, así que ha sido cancelada. Y yo dije, wow, aleluya. Hubo una persona feliz ese día, los demás estaban decepcionados. Y dije, Señor, lo que podrías hacer por una persona. Haces que toda la base naval no vea una película porque solo una persona no quiere ir. Esa fue otra sorprendente revelación para mí. No lo dije, era un anhelo en mi corazón y aprendí algo allí. Que la oración no es solo lo que dices. Creo que Dios a veces ni siquiera escucha lo que decimos. Él ve el anhelo en mi corazón. Si el anhelo de mi corazón es diferente de lo que digo con mis labios, es el anhelo de mi corazón el que Dios responde. Esa es la razón por la que a veces lo que decimos con nuestros labios no obtenemos la respuesta, porque ese no es el anhelo de mi corazón. Y hay otras veces en las que no dices nada con la boca y del anhelo en tu corazón, de ahí obtienes la respuesta. Así que aprendí muy pronto en mi vida que orar no solo son palabras, no es arrodillarse durante horas y todo como mucha gente dice que hace. Yo no predico eso y ustedes lo saben, pero es un anhelo en tu corazón por algo que glorificará a Dios en tu vida. Entonces Dios comenzó a mostrarme algo acerca de mi vida anterior. Tenía dinero conmigo que había estafado al gobierno y que debía devolver. Y calculé los impuestos y tasas y todo lo que había estafado al gobierno. En mis días pasados, como persona no convertida. Y llegó a ser 3 o 4 meses de salario. Recibí un sueldo bastante bueno y llegaba a 3 o 4 meses de sueldo. Y dije, Señor, y me puse a pensar, y no estaba seguro. ¿Debería ser tanto? ¿O debería ser tanto? No estaba seguro. ¿Debería ser tanto o tanto? Y una de las cifras que obtuve era un 20% más que la otra. Y ya sabes, ahora que tienes dudas, siempre elige la cifra más baja. Entonces leí un versículo del Antiguo Testamento que decía, cuando devuelvas lo que tomaste injustamente, añádele el 20%. Y dije, vaya, Dios habla muy directamente. Así que lo añadí y pagué y me tomé un tiempo. Ya sabes, para... Aquí está, Números capítulo 5, por cierto. Si quieres saber dónde está ese versículo, ¿sabes? Estaba calculando, ¿es tanto o es un 20% más que eso? Y me estaba conformando con la cifra más baja. Entonces un día leí este versículo. Deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado con un recargo del 20% y se lo dará a aquel a quien ha agraviado. Y dije, chico, esto es bastante directo. Las cosas que Dios ha escrito en la Biblia. Y sentí cuando Dios escribió eso a través de Moisés, Él estaba mirando 3.500 años más tarde diciendo, hay un niño allí que va a necesitar este verso en 1961 y lo estoy escribiendo para él también. Es increíble cómo Dios piensa en mí cuando escribe la Biblia. 3.000 años antes de que yo viva. No sé si tú lo crees, yo lo creo.
Y sabes, dice en Hebreos 10, en el volumen del libro, está escrito ¿sobre quién? Sobre mí. Hebreos 10, lee los versículos 5 al 8. En el volumen del libro está escrito sobre mí. Es maravilloso leer la Biblia así, que Dios escribió la Biblia hace cientos de años pensando en ti. Y dice, ¿soy importante? Sí lo eres, porque Él te eligió antes de la fundación del mundo. Verás, hay dos problemas que encuentro con los cristianos. Algunos cristianos no se dan cuenta de lo importante que son para Dios. Y hay algunos cristianos que no se dan cuenta de que son personas ordinarias ante los demás. Este es el problema con la mayoría de los cristianos que he conocido. Necesitas ambas verdades en tu mente. Soy una persona importante ante Dios, pero soy una persona muy ordinaria ante los hombres. Solo soy un hermano ordinario. Así que ahorré durante 3 o 4 meses. Entonces fui a la oficina de impuestos en Bombay, donde tuve que devolver esto, y busqué alguna ventana donde la gente honesta pudiera venir y devolver este dinero, y no había tal ventana en ninguna parte. Y no quería dárselo a algún dependiente que me diera un recibo falso y me engañara. Y por eso no sabía cómo devolver este dinero. Pero no había ningún departamento para cobrar la restitución por personas que se sienten culpables por lo que estafaron en el pasado. Pues ¿sabes lo que hice? Dije, bueno, el dinero tiene que ir al gobierno, porque es robado al gobierno. Así que fui a la estación de tren y compré los boletos de mayor distancia que pude conseguir a lugares lejanos. Varios billetes por esa cantidad de dinero. Y los rompí y dije, vale, el dinero ha ido para el gobierno. Así que hay formas de restituir. Y desde el principio, una de las cosas que ha sido muy cierta en mi vida es esta: que no di mi vida a Jesús para obtener algo a cambio. Y mucha gente hace eso. Hace un pequeño negocio con Dios. Yo te doy esto y tú me das esto. El matrimonio más feliz, y por cierto, nacer de nuevo es como casarse con Jesucristo. El matrimonio más feliz no es aquel en el que quieres algo de esa persona, o porque quieres algo de él o de ella. Normalmente un hombre quiere casarse porque quiere sexo. Y normalmente una mujer quiere casarse porque quiere dinero y seguridad. Así que si te casas con una mujer solo por sexo, no vas a tener un matrimonio muy feliz, te lo aseguro. Y si te casas con un hombre solo porque quiere su dinero o su posición, no vas a tener un matrimonio feliz, te lo digo ahora mismo. Y si te casas con Jesucristo porque quieres algo de Él, va a ser como ese tipo de matrimonios. Imagina a alguien que se casara sobre esa base. Toda su vida va a ser miserable, porque empezaron mal. No empezaron porque se amaban, sino porque querían algo. Ah, es un hombre rico. Puedo disfrutar de la vida casándome con él. Oh, es una mujer guapa. Cada mañana cuando mire hacia arriba al despertar, veré esta cara bonita. Te diré que no vas a tener un matrimonio feliz. Yo no le entregué mi vida bajo estas condiciones. Mucha gente le da su vida a Jesús porque dicen, Jesús puede curarme, puede darme dinero, o puede llevarme al cielo. Eso suena muy espiritual. No lo es. Jesús puede darme algo. Estoy muy agradecido de no haber entregado mi vida a Cristo sobre esa base. Me enamoré de Jesús. Es la mejor forma en que puedo expresarlo. Igual que cuando me casé con mi esposa, me enamoré de ella. No me casé con ella porque fuera doctora. Ella nunca invirtió un centavo en mí como doctora. No era eso lo que me interesaba, ni ninguna otra cosa. Y por eso no me importaba nada más. Yo soy feliz con mi esposa porque la quiero. Y soy feliz con Jesús porque lo amo. Y no me importaba si me enviaba al infierno. Amo a Jesús. Dije, Señor, si estás ahí, está bien. No quiero nada más, te quiero a ti. Así que es muy importante. Esa es otra cosa que le digo a la gente en su relación con Cristo. Piensa en ello como en un matrimonio. ¿Te casarás para conseguir algo o para satisfacer alguna lujuria en tu corazón? No tendrás un matrimonio feliz. Te casarás en segundas nupcias, porque siempre serás exigente. Quiero eso, lo que esperaba de ti. Tú no me das eso a mí.
Algunos se casan porque quieren una cocinera o alguien sumisa que haga las cosas por ellos, y siempre se sentirán decepcionados. El secreto de un matrimonio feliz no es tener exigencias ni expectativas. Lo mismo con Cristo. Y dije, Señor, me has amado tanto que viniste a la tierra y diste tu vida por mí para salvarme del infierno. Y quiero amarte a ti de la misma manera. Así como te entregaste completamente a mí, yo quiero entregarme completamente a ti. El cielo y todo eso no figura en mi pensamiento en este momento. Solo quiero responder con amor. Te entregaste a mí, ahora quiero entregarme a ti. Esa es la base sobre la que empecé. Y esa es la base sobre la que continúo hoy diciéndoselo honestamente. Te diré honestamente que no pienso en el cielo. Pienso en Jesús. Nunca pienso en que voy a ir al cielo. Creo que voy a estar con Jesús. Y así es, y no me importa dónde sea. No estoy buscando calles de oro y puertas de perlas y todo eso. No me interesan en absoluto. Mansiones y coronas. Cero interés. Puedo decir eso ante Dios. Pero Jesús, me gustaría estar donde Él está. Por eso es que comencé mi vida cristiana así. Y he tenido una experiencia muy satisfactoria con Cristo. Porque ahora, hace 55 años que soy creyente, todavía estoy tomada con mi novio. Le amo, estoy apasionadamente enamorado de él. No me avergüenzo de ser conocido por pertenecer a Jesús, como la esposa de Jesucristo. Y eso me ha ayudado mucho, porque no importa si oro por algo y no lo consigo. Yo digo, olvídalo, tengo a Jesús. No importa si no tengo respuesta de esa oración. Supongamos que oras por sanidad y no la recibes. ¿Y eso qué importa? Tienes a Jesús. Nunca decepcionado. Él no es una decepción. ¿Conoces esa canción que cantamos? Me encanta. No es una decepción. Jesús es mucho más para mí que en todas mis brillantes ensoñaciones había imaginado que podría hacerlo. Así que quiero animar a aquellos de ustedes que tienen una infeliz y frustrada vida cristiana, pregúntense, ¿por qué te entregaste a Cristo? ¿Te entregaste porque esperabas algo? Por eso no me extraña que estás decepcionado. Puedes cambiar eso y decir, Señor, te quiero a partir de ahora. No a los dones, sino al que los da. Ese es el secreto. Y estoy muy agradecido que desde el principio tuve esa actitud que ha continuado hasta hoy. Y a medida que ha continuado, ya sabes, el Espíritu Santo ha comenzado a mostrarme más y más revelaciones del profundo amor de Jesús en diferentes partes de las Escrituras. Muchos de ellos los has escuchado en mis sermones, como con lo que estaba luchando en Getsemaní. Aparta de mí este cáliz. Y yo dije, Señor, quiero saber qué era esa copa. Y el Señor me lo mostró. Nunca lo leí en un libro, nunca lo escuché en un video. Esa copa no fue la muerte física en el Calvario. Habría pasado 1000 muertes por mí, porque Él me ama demasiado. Pero la copa era la ruptura de la comunión con el Padre durante 3 horas en la cruz. No la agonía física con azotes y todo. No le importaba todo eso. Pero Padre, quiere decir que esta maravillosa comunión que tú y yo hemos tenido desde toda la eternidad se va a romper. Y digamos que algún ángel dice, pero Señor, la recuperarás después de 3 horas. No quiero que se rompa ni por un momento. Allí aprendí el valor de la comunión con el Padre. Cada vez que pecamos, perdemos la comunión con el Padre. Puede que no te des cuenta, ni siquiera la sientes, porque estamos viviendo tanto en el fango del pecado, que cuando se rompe la comunión con el Padre, continuamos como si nada hubiera pasado. Pero no para Jesús. No podía vivir ni un minuto con la comunión rota. Eso fue lo que le asustó. Pero ese fue el precio que tuvo que pagar por mi pecado. El infierno es ser abandonado por Dios. La comunión con Dios se rompe para siempre. Y Jesús empezó a darse cuenta allí, esto es lo que tengo que pagar. Imaginé una conversación entre el Padre y Jesús en Getsemaní,
donde el Padre le dice a Jesús, está bien, no tienes que ir al Calvario, pero sube directamente. Has vivido una vida perfecta. Pero Zac se irá al infierno. Y él dice, oh, está bien, Padre, entonces iré a la cruz. Incluso estaré dispuesto a romper la comunión contigo, que significa más que el mundo para mí. Si puedo salvarlo y traerlo para que esté conmigo por la eternidad. Lloré cuando vi su amor por mí en Getsemaní. Y lo que enfrentó en la cruz fueron 3 horas de infierno eterno. Lo que experimentaría por la eternidad se concentró en 3 horas, porque era un ser infinito. Y vi el amor de Jesús por mí, y eso solo profundizó mi amor por Él. Le amamos porque Él nos amó primero. No quería nada de Él. Si piensas en una persona que te ha dado 10 billones de rupias, billones, ¿irías alguna vez a pedirle algo más? Te daría vergüenza ir a pedirle incluso una rupia después de eso. Ya te ha dado 10 billones. Así que cuando pienso en lo que Jesús pensó en la cruz por mí, digo, Señor, no quiero pedirte nada. No me decepciono si no obtengo nada. Si pido que me cure algún dolor o molestia y no lo consigo, yo digo, está bien. No lo quiero. Ya tengo 10 billones. No tengo que ir al Calvario. Nos ha dado todo. Y no quiero nada más. Así que poco a poco, ya sabes, cuando tienes esta relación de amor con Jesucristo, el Espíritu Santo toma las cosas y te las revela. Creo que hay más cosas que Dios me va a revelar en los días venideros. No lo he visto todo. Pero sé que Dios es amor. Y sé que es el amor de Dios lo que derretirá nuestros corazones cuando un día lo veamos cara a cara. Nos sentiremos tan avergonzados de lo poco que le hemos amado, de lo poco que hemos respondido a su amor. Nos sentiremos realmente avergonzados. Aquellos que calculaban en la tierra cuánto debían de dar al Señor, cuánto debo hacer esto o debo hacer aquello. Yo realmente lo siento. Yo digo, Señor, nunca quiero ser calculador. Todo lo que soy es completamente tuyo. No puedes estar calculando. Imagina a un marido y a su mujer calculando cuánto debo hacer por mi marido. ¿Debería hacer esto o hacer aquello? O supongamos que vas a buscar un regalo para tu esposo y buscas algo disponible, lo más barato para tu esposo o tu esposa. ¿Pero qué tipo de matrimonio tienes? Pero así es como damos a Dios, que es lo más barato que puedo dar a Dios. Una cosita aquí y digo, oh, le he dado algo. Tú no le amas para nada. Y dije, Señor, nunca seré así, por la gracia de Dios. Puedes tener todo lo que tengo, todo lo que soy. Tenía grandes ambiciones cuando me enlisté en la Marina. Y te diré que mi padre me dijo cuando me iba a unir a la Marina en la Academia Militar, quiero que te retires como almirante de la Marina. Así que me esforcé mucho, fui el mejor de mi clase y estaba en camino. Y Cristo entró en mi vida e inmediatamente no me tomé tiempo. Cambió toda la dirección de mi vida. Y me di cuenta que si voy a ser un cristiano de verdad, tengo que renunciar a mis ambiciones terrenales. Tengo que tomar una elección ahora. Mi ambición terrenal o vivir para Cristo. Porque, ya sabes, al vivir para Cristo tendría que no comprometerme. Había ciertas cosas en la Marina que no podía hacer. Tendría que enfrentarme a mis oficiales superiores y decirles, Señor, no puedo hacer eso porque soy un cristiano. Y entonces no me darán un buen informe al final del año. En él habría algo negativo. Está bien, eso significa que no conseguirás tu ascenso. De acuerdo. He dicho que ya no vivo para ascensos. Lo hacía, pero ya no. Solo hay que ser testigo de Cristo. Y Dios me dio cada vez más audacia allí. Tenía versos escritos en mi motocicleta para que los vieran mis compañeros y me paraba en las calles a predicar. Y la gente pensaba que estaba loco o algo así. No importaba. Amo tanto a Jesús y no me importa si la gente se burla de mí, porque era cristiano. Así que esos son los primeros años. Y dije, Señor,
Si me llamas para que deje mi trabajo, lo dejaré, pero no me iré hasta que me llames. No creo que sea correcto para ninguna persona se dedique a tiempo completo al trabajo cristiano a menos que Dios le llame. No le estamos haciendo un favor a Dios cuando vamos al trabajo misionero a tiempo completo. Algunas personas piensan, oh Señor, aquí te doy mi vida. Deberías agradecerme que me entregué. Eso es basura. No puedes unirte al ejército si no te dicen que vengas. No puedes enlistarte en ningún sitio. No puedes apuntarte a una universidad a menos que te admitan. Y si entras en el ejército, no puedes decir, me gustaría estar aquí. No, allí no, no tienes elección. Ellos lo determinan todo. Así que si Dios dice, quiero que seas maestro y no quiero que seas misionero, tienes que ser maestro. No puedes decir, no, me gustaría ser sacrificado y ser misionero. No. Así que me di cuenta de que no podía irme. Estoy muy agradecido de haber decidido que no dejaría la Marina a menos que Dios me llamara. Y Dios me probó en numerosas situaciones cuando estaba en la Marina, para ver si me pondría de pie para Él cuando mi conciencia estaba diciendo otra cosa. E incluso me enfrentaría respetuosamente a los oficiales superiores. Y ocurrieron muchos casos como ese. Y no me di cuenta cuando Dios me estaba probando. Veamos, ¿cuál es tu verdadero interés? ¿Estás interesado en que te asciendan o en complacerme? ¿Complacer al hombre o a mí? Siempre fue así, buscar lo tuyo o complacerme. Y después de haberme probado durante 3 años, después de mi bautismo, un día, el Señor me habló. Quiero que dejes tu trabajo. A través de las Escrituras, estaba leyendo Isaías capítulo 49. Recuerdo que estaba sentado en una pequeña estación. Estaba viajando con permiso, predicando en reuniones con el hermano Baxi, y estaba sentado allí solo leyendo la Biblia. Y Dios me habló en el tren. Tomé una decisión allí mismo, y en el tren a Bangalore se confirmó. Nunca me había dado cuenta de que finalmente voy a vivir aquí. Eso fue en 1964. Estaba de vacaciones de la Marina y cuando regresé, y tan pronto como regresé a la base naval de Cochin, allí en mi mesa había una carta de nombramiento del cuartel general naval para un curso pero muy prestigioso que mucha gente quiere conseguir, que yo podría haber conseguido. Y fue como cuando el diablo le ofreció el mundo a Jesús diciendo, toma esto. Y yo dije no. Así que fui a mi oficial superior y le dije, Señor, no quiero esto. Él me dijo, ¿estás loco? La gente de la Marina está deseando tener este curso. ¿Lo tienes aquí y quieres tirarlo? Le dije, Señor, Dios me ha llamado para que deje la Marina. Y entonces él estaba seguro de que yo estaba loco. Y le dije, está bien. Así que presenté mi renuncia de inmediato. Y el cuartel general naval no la aceptó. Entonces estaba realmente desanimado. Yo dije, Señor, tú eres todopoderoso. ¿Cómo es posible que el cuartel general de la Armada dijera que no? Y entonces el Señor me lo recordó. Esta es la ventaja de conocer la Biblia, que es una respuesta a tu problema. Y vi cómo Moisés fue a Faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El faraón dijo, no, ¿quién es más grande, Dios o el faraón? Cuando Dios le habló a Moisés, ¿él qué hizo? Moisés regresó, le dijo, vuelve. Pero Dios no mandó ninguna plaga a la Marina, ni me pidió que regresara 10 veces, o mandó ranas o algo por el estilo. Tuve que volver de nuevo y dijeron que no. Y de nuevo regresé. Y pensaron que yo era un espía, porque aprendí mucho sobre inteligencia naval y todo eso. Y pensaron que iba a tomar toda esa información e ir a otro país. Así que hicieron que el CID me investigara. Eso alguien me lo dijo años después. Finalmente creo que el CID dio un informe. Este tipo no es un espía. Está un poco mal de la cabeza. Solo es un loco religioso. Pero le dejaré ir. Así que un día recibí una orden de liberación como esa. 2 años después que lo solicité y estaba afuera. Y estaba tan agradecido, vacié mi cuenta bancaria y todo el dinero que había ganado en 8 años lo doné para la obra de Dios. Dios nunca pidió a todo el mundo que hiciera eso. En los evangelios solo se lo pidió a una persona, que vendiera todo lo que tenía. Ese era un joven rico gobernante.
Nunca verás a Jesús pidiéndole a nadie que haga eso. Si le pide a algunas personas que lo hagan. Zaqueo dio la mitad de su dinero. Jesús dijo, está bien, pero el joven rico tenía que darlo todo. Lázaro y Marta no tuvieron que dar nada, conservaron su casa. Así que es diferente, pero en mi caso me pidió que lo dejara todo. Y dije, bien, lo dejaré. Y lo dejé y me fui. Por supuesto, no estaba casado. Y tampoco pensaba casarme. Así es como comencé mi servicio para el Señor. Y decidí otras cosas, que el dinero nunca sería un factor en mi servicio al Señor. Justo cuando tenía 26 años, antes de casarme, y dije, voy a servir a Jesús. Pero Jesús dijo, no puedes servir a Dios y al dinero. Y aprendí esto muy temprano en mi vida. Y entonces dije, nunca iré a predicar en lugares ricos, solo para ganar dinero con mi don. Y la forma en que lo conseguí fue cuando medité. Ya sabes, cuando meditas sobre las Escrituras, aprendes cosas que no están claramente escritas allí. ¿Sabes? Como el Espíritu Santo toma algo secreto y te lo revela. Así que un día el Espíritu Santo tomó ese mensaje en la primera tentación en el desierto y me reveló algo de lo que significaba esa tentación, la de convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Esa es la primera tentación. Y medité sobre eso y descubrí que lo que el diablo estaba diciendo era, ahora estás ungido, ¿verdad? Fuiste ungido en el río Jordán hace 40 días. Ahora, usa ese poder que obtuviste a través de la unción para satisfacer tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad en este momento? Comida. Usa ese poder para conseguir algo para ti. Tienes derecho a hacerlo porque estás necesitado. Tienes hambre. No estás robando la comida de otro para satisfacer tu propia necesidad. Usa el poder dado por Dios para convertir las piedras en pan. Jesús dijo no, a menos que oiga una palabra de Dios. Ese es el versículo que tenemos ahí. El hombre vivirá por cada palabra que sale de la boca de Dios. A menos que oiga una palabra de Dios que me diga que lo haga, de lo contrario no lo haré. Así que la forma que vino a mí fue, Dios te ha dado el don de la predicación. Úsalo para conseguir algo de dinero para ti, algo de honor para ti. Y el Señor me dijo, si haces eso, caerás en esa tentación donde Jesús venció. Así que aprendí algo de esa tentación, que no debo usar el poder que Dios me da a través de la unción del Espíritu para conseguir algo para mí. Nunca. Nunca. Dije, Señor, nunca usaré mi don de predicador para conseguir ningún honor ni para nada ni para mí. Y dije, Señor, todos los grandes predicadores tienen sus convenciones en las grandes ciudades. Vienen los grandes predicadores americanos, los grandes predicadores famosos de la India. Sus conferencias son todas en grandes pueblos y ciudades. Mándame a los pueblos. Yo le dije eso en 1966. Y el Señor me tomó la palabra. Y la mayor parte de mi ministerio a lo largo de estos 50 años, ha sido entre los pueblos pobres y los estudiantes, y gente pobre que apenas podría darme un regalo. Y solía recibir tan poco que ni siquiera podía pagar el alquiler de la casa cuando nos casamos. Y tuvimos que vivir en un rincón en la casa de mi padre durante varios años porque éramos muy pobres. Pero eso fue bueno para nosotros porque Dios nos estaba entrenando. Allí también nos estaba probando. Las pruebas nunca se detienen. Me hicieron pruebas cuando estaba en la marina. Después seguí siendo probado. Ahora Dios me estaba probando para ver cómo voy a usar mi don. Tenía un don, obvio, porque predicaba a 5,000 personas cuando tenía 23 años. 2 años después de mi bautismo, estaba predicando a 5,000 personas en conferencias. El propio Boxing me pidió que hablara en su conferencia. Fui la primera persona a la que le pidió que llevara a esas reuniones. Y el diablo dijo, puedes usar esto, puedes hacer dinero con ello. Y yo dije, no lo haré. Iré a iglesias pequeñas, iré a grupos pequeños. Así que me estaba poniendo a prueba. Y cuando nos casamos, me estaba poniendo a prueba.
¿vas a pedir prestado y entrar en lleva ahora y paga después? Y yo dije, nunca, no compraré nada que no pueda permitirme. Afortunadamente, mi esposa estaba de acuerdo conmigo. Nunca nos endeudamos. En 75 años, nunca me he endeudado con nadie, ni siquiera por una rupia. Obedecí estrictamente a Romanos 13, verso 8. No debáis nada a nadie. De nuevo, aclaro, la Biblia no dice que no pidas prestado, pero lo que sí dice es que si pides prestado, devuélvelo lo antes posible. Pero eso es lo mejor. Eso significa que puede haber emergencias en las que tengas que pedir prestado. No hay nada malo en ello, pero devuélvelo. Pero en mi caso, sentí que debería ir un poco más allá. Y dije, no voy a pedir prestado en absoluto. Estas son pequeñas cosas que Dios me puso a prueba. No sabía lo que me tenía reservado, pero dije, solo quiero ser fiel. Y yo era absolutamente desconocido. Y entonces el Señor me llevó a tener comunión con el hermano Buck Singh. Y algo sucedió donde él me malinterpretó. Por supuesto, me quería mucho. Me estaba preparando como Pablo preparó a Timoteo en el año 68. Y él fue el que me presentó a Annie, porque ella era de su asamblea y dirigió nuestro matrimonio. Y también se presentó otra prueba porque su padre dijo, nunca dejaré que te cases con este hombre. No tiene trabajo. ¿Cómo va a cuidar de ti? Y quiero decir, con razón, respeto a su padre, porque no dejaría que su hija se casara con alguien que no tiene trabajo. Así que le dije, está bien, vamos a honrar a tu padre. Es un creyente, así que Dios le hablará. Y Dios lo hizo. En 3 meses cambió de opinión y nos casamos. Así que hay muchas pequeñas cosas como esas. Dios hizo milagros y me estaba probando en diferentes cosas. Y no sabía dónde me llevaban todas estas pruebas. Con frecuencia solía desanimarme. Es fácil desanimarse cuando no sabes lo que te espera. Pero hice todo lo posible por vivir según los principios de las Escrituras. Y entonces estábamos allí. Y ya sabes, nosotros, después de que hubo estos malos entendidos, no se me permitió hablar más. En la misma iglesia donde había hablado a 5,000 personas y a otros. En ese mismo grupo de iglesias no se me permitió hablar en absoluto. Así que me senté al fondo de la iglesia durante, ya sabes, 2 años y medio. Y me quedé callado. Y el Señor me dijo, solo mantén tu boca cerrada, sométete a los ancianos, no te rebeles, no hables contra ellos. Y me senté allí. Y esos fueron los años en que Dios me quebró. No era el final. Tenía que romperme otra vez, probando, rompiendo. Estas son las cosas por las que tenemos que pasar en nuestros días de juventud. Tenía 31, 32 años. Dios me estaba quebrantando, humillándome. Pero todo era bueno para mí y me sentaba en casa sin nada que hacer. Así que dije, vale, tengo una máquina de escribir. Así que puedo mecanografiar algunos mensajes que he compartido con otras personas. Y así es como escribí mi primer libro. Así que algo bueno salió de eso. Y luego, como estaba viviendo en Baylor, sentí que debía mudarme a un lugar más céntrico. Entonces pensé en Bangalore, solo por una razón. Porque pensé en mudarme a Bangalore o Chennai. Y con Annie oramos juntos. Esto fue en el 72 y trabajábamos mucho con estudiantes aquellos días, estudiantes universitarios. Ya había mucho trabajo con estudiantes universitarios en Chennai, en aquellos días en Madras, pero no había nada y muy poco o nada en Bangalore. Así que sentimos que el Señor nos guiaba a Bangalore. Por eso venimos aquí. Y entonces tuve una invitación del pastor de la iglesia Emmanuel. Se iba por 3 meses y me dijo, puedes ocupar mi púlpito durante 3 meses. Puedes quedarte en mi casa. Así que tenía una oferta preparada. Así que venimos aquí. Tuvimos una casa durante 3 meses en la que pudimos quedarnos. Estuve predicando allí, buscando la voluntad de Dios ahora. Y entonces, por supuesto, después de 3 meses ese hombre volvió. Y entonces nos mudamos a otra casa. Luego mi padre compró esta casa donde vivimos durante más de 35 años. Era una casa muy barata en aquellos días, muy barata. Fue un milagro que Dios nos las diera porque nadie la quería. Y entonces dije, ahora Señor, ¿qué voy a hacer?
Y poco a poco Dios comenzó a abrirme puertas para predicar aquí y allá. Y poco a poco empecé a tener un ministerio por todo el mundo. En 1972 y 1973 estuve viajando aquí y allá. Si vas a nuestra página web, escucharás uno de mis mensajes que prediqué en 1972, hace 40 años. Predicado en Singapur, llamado El secreto de la falsa autoridad. La voz suena un poco diferente, pero soy yo. Y escribí unos 6 libros para entonces. Y tenía un programa de radio semanal que se emitía por el suroeste asiático. También está en nuestro sitio web CFC, versículo por versículo a través del Nuevo Testamento. Entonces, así que me quedé solo. Dios me estaba dando un ministerio aquí en todas estas esferas. Y estaba siendo invitado aquí y allá por toda la India y otros países. Y eso me infló sin que yo lo supiera. El orgullo es tan sutil, yo no lo sabía. Sentía que era muy humilde, pero me estaba hinchando. Y cuando te sientes orgulloso, una prueba de ello, y yo no lo sabía en aquellos días, es que no obtienes la victoria sobre el pecado. No puedes controlar tu ira. No puedes controlar tus pensamientos. Esa es una prueba de que eres un hombre orgulloso, pero nunca lo supe. Nunca supe esta gloriosa verdad de que Dios solo da gracia a los humildes. Y si estás bajo la gracia, el pecado no tendrá dominio sobre ti. Y estaba derrotado interiormente, pero predicando como un gran predicador por fuera, hasta que me harté. En 1974 dije que dejaría el ministerio. Ya no quiero ser un hipócrita. Me iré a sentar al fondo de alguna iglesia. Señor, tienes que reunirte conmigo. Fue entonces cuando Dios se reunió conmigo en enero de 1975 y me llenó del Espíritu Santo. Pero eso todavía no resolvió mi problema completamente. Pero había una cosa más que necesitaba, y eso era la comunión en el cuerpo de Cristo. Y yo no la tenía entonces. Tenía conocimiento de la palabra, fui lleno del Espíritu Santo. Es una experiencia culminante. Dios se reunió conmigo en el piso de arriba de mi casa. Dios se reunió conmigo y realmente cambió mi vida. Pero seguí luchando durante los siguientes 6 meses hasta que esta iglesia en la que estaba predicando me echó por predicar el bautismo del Espíritu Santo. Y dije, bien, me iré. Si no te gusta la doctrina, está bien. Y empezamos a reunirnos en nuestra casa y dije, Señor, no sé lo que debo hacer. Pero empezamos a reunirnos y continuamos así. Y CFC nació casi accidentalmente. No fue un programa planeado que decidimos. Vale, vamos a empezar CFC. Fue Dios quien lo planeó y nosotros simplemente estábamos allí. Y desde ese momento mi vida cambió por completo. Porque esa cosa más que Dios añadió, ya la había entendido. Solo había hablado de las 5 cosas esenciales en la vida cristiana. Ya entendí lo que es la sangre de Cristo. Me limpia, me justifica. Ya había comprendido la importancia de la palabra de Dios. La estudié. Para entonces conocía la palabra bastante a fondo. Y había sido lleno del Espíritu Santo, número 3. Y había comprendido el camino de la cruz, la muerte al yo. 4 cosas muy importantes: la sangre de Cristo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el camino de la cruz. Faltaba uno, el cuerpo de Cristo. Y eso comenzó a ocurrir en agosto del año 1975. Y cuando eso también estaba allí, entonces mi asidero a la vida cristiana se hizo sólido. Puedes sostener un vaso con las 2 manos, pero alguien puede arrebatarlo. Pero cuando sostienes algo con el puño cerrado, es difícil para alguien quitártelo. Por eso descubrí que necesitamos las 5. La sangre, la palabra, el espíritu, la cruz y el cuerpo. Y eso completó mi experiencia. Y a medida que pasaba el tiempo, el cuerpo comenzó a crecer. Y mi padre era un hombre piadoso. Él fue quien nos dio esta propiedad inicialmente. Él había pagado el 20% y dijo, esto es un regalo para ti. Pagamos el 80% restante y compramos esto. Pero él no lo entendía. Era por los años 79 o 80. Pero cuando empecé a reunirme en la casa en el 75, durante 4 años, él simplemente no podía entenderlo.
y me dijo, hijo mío, tienes un don como Billy Graham para predicar alrededor del mundo a miles de personas. ¿Y estás sentado aquí solo con 5 o 6 personas predicándoles? ¿Estás loco? Mucha gente en mi vida pensó que estaba loco ante las diferentes decisiones que tomé. Pero le dije, papá, no estoy llamado a ser un gran predicador. No usaré mi don para hacerme famoso. Estoy llamado a construir el cuerpo de Jesucristo. Porque Jesús dijo, he venido a edificar la iglesia. Así que voy a hacer eso. Y él dijo, tus hijos. Tú no tomas ningún dinero. Tus hijos están creciendo. Ahora están todos en la escuela. Mi hijo mayor estaba en 6º o 7º grado. Me dijo, ¿sabes cuánto cuesta educarlos en la universidad? Le dije que no lo sabía. Pero si ahora no busco primeramente el reino de Dios, incluso las 100 rupias que pago en la escuela no podré pagarlas. Ni hablar de la universidad. Mi padre murió en el año 82. Su funeral fue el primero que realizamos en este edificio. Y nunca vivió para ver a mis hijos ir a la universidad. Cuando murió, mi hijo solo estaba en 7º curso. Fue años más tarde cuando mis 4 hijos consiguieron becas para ir a la universidad. Y mi padre, si puede ver desde el cielo, miró hacia abajo y dijo, hijo, tienes razón, yo estaba equivocado. Así que no tengas miedo si otros parientes y todos no pueden entender tu camino. Si has visto lo que Dios quiere que hagas, sigue ese camino y encontrarás finalmente que Dios te prueba que elegiste el camino correcto. Y realmente quería ser un buen padre para mis hijos, no proporcionándoles todo lo que necesitaban de las cosas terrenales, sino procurando realmente inculcarles valores espirituales, ser un amigo para ellos. Quería que crecieran para ser mis hermanos en Cristo, para bromear con ellos y reír con ellos. Y esa es una de las razones por las que Sanjay me preguntó en la última celebración de cumpleaños, papá, ¿puedo hacer una pequeña parodia sobre ti? Dame tu cinturón, tus gafas y tu Biblia. Y no sabía lo que iba a hacer. Yo le dije, claro, no importa que mis hijos bromeen conmigo. Quiero romper este hábito indio de relaciones rígidas padre e hijo, donde el padre es siempre como una persona severa, que no puede bromear con sus hijos, y los hijos no pueden bromear con él. Y yo he dicho, yo no creo esto. Creo que nuestros hijos deben sentirse libres para bromear con nosotros y debemos romper esa rigidez que hay incluso en algunas familias de CFC. Así que le dije, Sanjay, adelante. Y me alegro que lo hiciera. Creo que cumplió un propósito para algunas personas. Así que sentí que si fallaba en mi casa, no podía tener un ministerio. Si no puedo criar 4 hijos para que sigan al Señor, donde voy a predicar hay cientos. Entonces dije, Señor, por favor, ayúdame. Estaba muy asustado. No estoy diciendo que, ya sabes, a veces nuestros hijos tienen altibajos. No estoy diciendo que cada vez que bajan un poco nos rindamos. No es eso. Pero si encuentras que básicamente se han desviado completamente, eso habría sido una tragedia. Pero Dios se apiadó de mí. Mis hijos también pasaron por sus altibajos como todos los niños. Algunos escapan de ello, pero muchos niños pasan por eso. Pero Dios les ayudó a salir adelante. Quiero decirles una cosa a todos ustedes. No podrán hacer que sus hijos sigan al Señor con ninguna cantidad de predicación o enseñanza o escuela dominical. Ellos tienen que ver integridad en tu vida. Eso significa que vives en casa exactamente como predicas y crees en la iglesia. Y no debes seguir acosando a tus hijos. Haz esto, haz aquello, haz lo otro. Anímales a ser piadosos, pero sé amigo de ellos. Muchos padres no son amigos de sus hijos. Nunca les dan un abrazo. Incluso ahora pongo mi brazo alrededor de mis hijos y me arrodillo y oro con ellos. Muchos padres nunca hacen eso. Lo hacen cuando son bebés. Los abrazan y le dicen todo tipo de sílabas sin sentido a sus pequeños bebés, pero muy pronto abandonan todo eso. ¿Sabes que necesitan más tu abrazo cuando crecen que cuando son bebés? Rodéalos con tu brazo y diles, hijo, hija, vamos a orar. Oremos juntos. Arrodíllate y ora durante 1 minuto. E incluso la disciplina.
Yo le dije, Señor, no me gusta disciplinar a mis hijos. Quiero que crezcan piadosos. Esa es la única razón. Una vez cuando mi hijo hizo algo mal, le dije, vamos a la otra habitación. Pensó que le iba a dar unos azotes o algo así. No, le dije que se arrodillara y orara. Y me arrodillé y dije, Señor, solo hazme un mejor padre. A los 15 años ya había superado la edad de los azotes. Y le dije al Señor, siento que se haya comportado así, por favor, perdóname. Fue algo pequeño, pero me decepcionó. Y dije, Señor, hazme un mejor padre. Perdóname en lo que he fallado. Ayúdame a ser un mejor padre para mi hijo en el nombre de Jesús. Bien, hijo, eso es todo. Puedes irte. Él estaba sorprendido. Años más tarde se paró aquí y habló a los jóvenes y dijo, eso me hizo más bien que todos los azotes que me dieron en mi vida. Así que quiero que vuestros padres reconozcan que animar a vuestros hijos es algo muy, muy importante. Esa es otra cosa que los padres indios no hacemos. Todos los que sois padres, piensa en los cientos de correcciones que les has dado, padres y madres severos. Esto está mal, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces eso? Y luego cuenta el número de veces que le has dicho algo alentador. Y si has hecho cientos de críticas, al menos a partir de ahora, equilibrémoslo con unas palabras de ánimo. Eso es muy importante. Así es como Dios nos guió. Me pidieron que compartiera algunas cosas sobre mi vida y por eso les he compartido. Todo lo que puedo decir al final es que Dios ha sido bueno conmigo, más allá de lo que merezco. Él me ha dado dos regalos maravillosos. Uno es Jesús y el otro es el cuerpo de Cristo. Por supuesto, mi familia es anterior al cuerpo de Cristo, pero luego también el cuerpo de Cristo. Estoy muy agradecido por estos dones. Y muchas gracias por su amor hacia mí. Me siento profundamente humilde por ello. Que Dios les bendiga a todos.